Esta noche nos adentramos en un misterio que ha fascinado y aterrorizado a partes iguales durante siglos. Un misterio que nos lleva a la fría y nevada Inglaterra de 1855. Y a un fenómeno que aún hoy en día desafía toda explicación lógica. Las huellas del diablo. Imaginad por un instante la escena. Un manto blanco de nieve cubriendo Devon, un silencio casi fantasmal en el aire. Y al amanecer, un descubrimiento escalofriante. Un rastro de huellas como pezuñas que se extiende a lo largo de kilómetros. Huellas que no solo aparecen en el suelo, sino que también cruzan tejados, escalan muros e incluso atraviesan tuberías de desagüe. Es como si alguna criatura sobrenatural hubiera desafiado las leyes de la naturaleza. Una criatura capaz de moverse con una agilidad imposible, dejando tras de sí un rastro de misterio e inquietud. Para desentrañar este enigma nos acompaña un experto en la materia, alguien que ha dedicado años a estudiar este peculiar suceso. Efectivamente, las llamadas huellas del diablo han cautivado la imaginación popular desde su aparición en aquella gélida noche del 8 al 9 de febrero de 1855. Lo que hace este caso tan especial, me decías antes de empezar, es la extensión del fenómeno. Exacto, hablamos de entre 60 y 160 kilómetros de huellas según las estimaciones. Es una distancia increíble. Cuesta imaginar a una criatura o a cualquier ser recorriendo semejante distancia en una sola noche. Y más aún si tenemos en cuenta la naturaleza de las huellas y su ubicación, que desafían toda lógica. Hablemos de eso. ¿Qué sabemos de la forma y el tamaño de estas huellas? ¿Hay alguna característica que las haga únicas? Las huellas en su mayoría seguían una sola línea, como si una criatura bípeda, o bueno, algo bípedo, hubiera caminado por la nieve. Como si se tratara de un ser humano pero con pezuñas en vez de pies. Precisamente, tenían una longitud aproximada de 10 centímetros, unos 7 de ancho, y estaban separadas entre sí por unos 20 a 40 centímetros. Detalles que sin duda alimentan el misterio. Pero si este evento fue tan extraordinario como parece, ¿por qué no hay más documentación al respecto? Es una pregunta que muchos investigadores se han hecho a lo largo de los años. Me sorprende que un evento tan extraordinario, en una época en la que ya existía la fotografía, no fuera documentado con más precisión. Lo cierto es que la evidencia física que tenemos es limitada. No hay fotografías de la época, por ejemplo, y la información principal proviene de cartas y dibujos encontrados en los archivos del reverendo Henry Thomas Eyacombe. El reverendo Eyacombe. Sí, era el vicario de Cleast St. George, una de las localidades afectadas por el fenómeno. Entiendo. Entonces, debemos confiar en los relatos y dibujos de este reverendo para comprender lo que ocurrió aquella noche. En gran medida sí. Aunque también hay testimonios de otros habitantes de la zona, la mayor parte de la información que tenemos proviene de los archivos del reverendo Eyacombe. Es como si este hombre se convirtiera, sin quererlo, en el cronista de un misterio que ha intrigado al mundo durante siglos. Y que, a pesar del paso del tiempo, sigue sin tener una respuesta definitiva. Entonces, ¿qué nos dicen esas cartas y dibujos sobre las posibles explicaciones de las huellas del diablo? Bueno, se han propuesto diversas teorías a lo largo de los años. Teorías que van desde lo científico a lo sobrenatural, ¿verdad? Exactamente. Unas intentan encontrar una explicación racional al fenómeno, mientras que otras se adentran en el terreno de lo inexplicable. Y cada una, supongo, con sus defensores y detractores. Por supuesto. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Comencemos entonces por las explicaciones más terrenales. ¿Cuál es la teoría que ha ganado mayor aceptación entre los que buscan una explicación científica? Una de las más populares es la del globo experimental. Un globo, dices. ¿Cómo se relaciona un globo con unas huellas en la nieve que parecen pezuñas? Se especula que un globo de este tipo, procedente del astillero de Devonport, se habría soltado y arrastrado 2 grilletes al final de sus cuerdas de amarre. Ya veo. Y esos grilletes, al rozar con la nieve, habrían dejado marcas similares a las pezuñas de un animal. Esa es la idea. De hecho, algunos experimentos han demostrado que un objeto pesado arrastrado por la nieve puede dejar huellas que se asemejan a las encontradas en Devon. Un globo fantasma dejando huellas demoníacas. La imagen es ciertamente inquietante, pero me cuesta imaginar cómo un globo podría haber recorrido semejante distancia, con esos cambios de dirección, sin quedar atrapado en árboles, tejados o cualquier otro obstáculo. Comparto tu escepticismo. La ruta errática que dibujan las huellas y la capacidad de superar obstáculos son argumentos en contra de esta teoría. Entonces podríamos descartar la teoría del globo. No del todo. Aunque es poco probable que un globo pudiera hacerlo a lo largo de tantos kilómetros, y con esa precisión, algunos investigadores aún la consideran una posibilidad. Es decir, que el misterio del globo sigue en el aire. Podríamos decirlo así. Pasemos entonces a otra posible explicación. He leído algo sobre la teoría de los ratones saltarines.
Podría ser que unos simples ratones fueran los responsables de este enigma. Es una teoría que, aunque parezca inverosímil a primera vista, tiene cierto fundamento. ¿En qué se basan quienes defienden esta teoría? Resulta que las huellas de un ratón saltando en la nieve pueden asemejarse a las de un animal con pezuñas. De verdad, nunca me hubiera imaginado que un pequeño ratón pudiera dejar huellas tan engañosas. De hecho, existen dibujos de la época que muestran una sorprendente similitud entre las huellas de los ratones y las encontradas en Devon. Entiendo, pero ¿podría una plaga de ratones, por muy grande que fuera, cubrir un área tan extensa en una sola noche? Y aún más importante, ¿cómo habrían llegado a los tejados y a otros lugares inaccesibles? Son preguntas que efectivamente ponen en duda la viabilidad de esta teoría. Imagino que los ratones, por muy ágiles que sean, no pueden desafiar la ley de la gravedad. Si bien es cierto que los ratones pueden dejar huellas similares, la escala del fenómeno y la ubicación de algunas marcas hacen que esta explicación sea poco probable. Entonces descartamos la posibilidad de que los ratones sean los autores de las huellas del diablo. Yo no lo haría tan rápido. La naturaleza a veces nos sorprende con fenómenos inesperados. Es cierto, a veces la realidad supera la ficción. Y quién sabe, quizás en este caso los ratones jugaron un papel más importante del que pensamos. Un misterio dentro de otro misterio. Desde luego, este caso no deja de sorprendernos. Y aún nos quedan muchas más teorías por explorar, cada una con su propia dosis de misterio e intriga. Y hablando de sorpresas, ¿qué hay de la teoría del canguro? Es cierto que se barajó la posibilidad de que un canguro hubiera escapado de una colección privada y fuera el responsable de las huellas. Esa teoría, más que una explicación seria, parece una anécdota curiosa. Una anécdota. Cuéntanos más. Al parecer, un reverendo de la zona difundió el rumor de que un par de canguros habían escapado de una colección privada en Sidmouth. Canguros en la campiña inglesa. Suena un poco descabellado. Lo era. Parece que el reverendo recurrió a su imaginación para tranquilizar a sus feligreses, que estaban convencidos de que las huellas eran obra del diablo. Qué astuto el reverendo. Imaginaos el pánico en el pueblo, todos pensando que el diablo andaba suelto por Devon, dejando un rastro de fuego y azufre. Y él, con una sonrisa pícara, les decía: «No os preocupéis, solo son unos canguros traviesos». Desde luego la imaginación no faltaba en aquella época. Pero dejando a un lado la divertida imagen de un canguro saltando por la campiña inglesa, ¿hay alguna prueba real que respalde esta teoría? Ninguna en absoluto. No se ha encontrado ninguna evidencia de la existencia de dicha colección de canguros. Ni rastro de canguros, ni de su dueño, ni de la supuesta colección privada. Y tampoco se explica cómo habrían cruzado el estuario del río Exe, un obstáculo natural que separa Sidmouth de la zona donde aparecieron las huellas. Parece que el reverendo, además de imaginativo, era un poco bromista. Puede que simplemente quisiera calmar los ánimos en un momento de gran incertidumbre y temor. Desde luego, las huellas del diablo despertaron todo tipo de reacciones en la época. Unas basadas en la lógica, otras en la superstición y algunas, como la del canguro, en un toque de humor. Y hablando de animales, también se ha mencionado la posibilidad de que las huellas pertenecieran a un tejón. ¿Qué fundamento tiene esta teoría? El tejón es el único cuadrúpedo plantígrado de Gran Bretaña. Plantígrado. Significa que apoya toda la planta del pie al caminar, como los humanos. A diferencia de otros animales como los perros o los gatos, que caminan sobre sus dedos. Exacto. Y esto podría explicar el tamaño de las huellas, que son más grandes de lo que cabría esperar de un animal de su tamaño. Comprendo. Pero si el tejón es un animal relativamente común en Inglaterra, ¿por qué se generó tanto misterio alrededor de sus huellas? Porque la distancia recorrida y la aparente capacidad de superar obstáculos plantean serias dudas. Es decir, que un tejón podría haber dejado huellas similares a las encontradas, pero no a lo largo de tantos kilómetros y en lugares tan inaccesibles. Esa es la principal obsesión a esta teoría. Parece que cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus debilidades, pero ninguna termina de encajar a la perfección con todas las características del fenómeno. Es la esencia de un buen misterio. Un rompecabezas con piezas que no terminan de encajar. Y que nos invita a seguir buscando la solución. A seguir explorando las diferentes posibilidades, por muy extrañas o inverosímiles que parezcan. Porque a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Hasta ahora hemos analizado las teorías que intentan explicar las huellas del diablo desde un punto de vista científico. Teorías que, si bien no terminan de convencer del todo, al menos se basan en la lógica y en lo que conocemos del mundo natural. Pero existe otro enfoque para abordar este misterio. Un enfoque que nos lleva más allá de los límites de la razón, a un territorio donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural. Adentrémonos ahora en ese territorio, en el reino de lo inexplicable,
donde las sombras se alargan y la imaginación se dispara. Un escalofrío recorre mi espalda al pensar en ello. ¿A qué tipo de explicaciones sobrenaturales se refieren? A las que se basan en la creencia de que las huellas del diablo fueron obra de una entidad maligna. ¿Acaso se habló de demonios o seres infernales? Precisamente, la época victoriana en la que ocurrió este suceso estaba impregnada de un profundo fervor religioso y supersticioso. La gente de la época veía al diablo en todas partes. En las tormentas, en las enfermedades, en los sucesos inexplicables. Y en unas huellas que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. La figura del diablo, como personificación del mal, acechaba en el imaginario colectivo. No me extraña que la gente de la época relacionara las huellas con algo diabólico. El nombre del fenómeno, las huellas del diablo, ya invita a pensar en ello. Exacto. La forma de las huellas, su capacidad para aparecer en lugares inaccesibles y la extensión del fenómeno alimentaban la creencia de que una entidad maligna se movía entre ellos. Se puede decir que el miedo y la superstición jugaron un papel importante en la interpretación de este suceso. Sin duda. Las iglesias se llenaron de fieles buscando respuestas y protección divina. La gente debía de estar aterrorizada. Se decía que las huellas eran una advertencia, un presagio de futuras calamidades o incluso una señal del fin del mundo. Es fascinante cómo un misterio sin resolver puede despertar tanto temor como fascinación. El ser humano siempre ha sentido una atracción irresistible por lo desconocido. Y por lo que tememos. Hubo otras criaturas o seres fantásticos que se asociaran con las huellas, además del diablo. Por supuesto. Algunos mencionaron a Spring Heel Jack, una figura legendaria del folclore inglés. No me suena ese nombre. Spring Heel Jack era conocido por sus saltos imposibles y su aspecto demoníaco. Un demonio que saltaba. Se decía que tenía ojos rojos y brillantes, garras afiladas y la capacidad de escupir fuego. ¿Y qué relación se estableció entre este personaje y las huellas de Devon? La capacidad de Spring Heel Jack para saltar grandes distancias y aparecer en lugares elevados encajaba con la ubicación de algunas huellas en tejados y muros. Es decir, que la gente veía en Spring Heel Jack una explicación más terrenal que el diablo. O al menos una explicación que podían comprender mejor. La imaginación popular, alimentada por el miedo, encontró en esta figura legendaria una posible respuesta al enigma. La mente humana busca patrones y explicaciones, incluso en lo más irracional. A veces necesitamos una historia, aunque sea fantasiosa, para dar sentido a lo que no entendemos. Y en este caso, la leyenda de Spring Heel Jack proporcionaba una narrativa, aunque fantasiosa, que daba sentido a lo inexplicable. Ciertamente. Y no solo Spring Heel Jack. También se especuló con la posibilidad de que las huellas pertenecieran a algún tipo de animal desconocido. Un criptio, como el Yeti o el monstruo del lago Ness. Exacto. Una criatura que se movía con sigilo y dejaba marcas similares a las de un ungulado. La idea de una criatura desconocida vagando por la campiña inglesa es inquietante, pero también emocionante. Pensad en la cantidad de especies que aún quedan por descubrir en nuestro planeta. No sería descabellado pensar que en los densos bosques de Devon se esconde una criatura que ha pasado desapercibida para la ciencia. Una criatura que, por alguna razón, decidió dejar su huella en la nieve aquella fría noche de 1855. Creando un misterio que aún hoy nos intriga. Pero dejando a un lado las criaturas fantásticas, existieron otras explicaciones que, sin recurrir a lo sobrenatural, intentaron dar una respuesta lógica al enigma. Sí, algunas teorías apuntaron a fenómenos naturales, aunque inusuales, para explicar la aparición de las huellas. Fenómenos naturales con un toque de misterio. Me intriga saber qué tipo de explicaciones se barajaron. Hemos explorado teorías que abarcan desde lo científico hasta lo sobrenatural, pero aún queda un último territorio por descubrir. El de los fenómenos naturales, pero inusuales. ¿Qué tipo de eventos podrían explicar las huellas del diablo sin recurrir a criaturas fantásticas o seres infernales? Adentrémonos en ese espacio donde la ciencia se topa con lo extraordinario. Me intriga. Una de las teorías que se ha planteado, por ejemplo, es la de los remolinos de nieve. ¿Remolinos de nieve? Sí. Me cuesta imaginar cómo un fenómeno meteorológico podría crear huellas tan definidas y extensas. Imagina un pequeño remolino de nieve desplazándose por el terreno, arrastrando consigo partículas de hielo y nieve. Ajá. En ciertas condiciones, este remolino podría actuar como una especie de cincel natural, dejando una marca alargada y profunda en la superficie. Ya veo, como una especie de taladro de viento y nieve. Pero ¿podría un remolino de nieve mantener su forma y fuerza a lo largo de kilómetros? Esa es la principal objeción a esta teoría. Claro, si bien los remolinos de nieve pueden generar patrones curiosos en la nieve, su duración y capacidad de desplazamiento suelen ser limitadas. Y por supuesto no explicaría las huellas en los tejados y demás. Exacto. Entonces, ¿qué otras explicaciones naturales pero inusuales se han considerado?
Otra posibilidad es la de un evento sísmico de baja intensidad. Un terremoto. Un pequeño temblor de tierra podría haber generado vibraciones en el suelo, provocando el desplazamiento de la nieve y la formación de patrones inusuales. Es una idea ingeniosa. Pero, ¿habría algún registro de un temblor de tierra en la zona de Devon en esa época? Ciertamente la falta de registros sísmicos de la época dificulta la comprobación de esta teoría. Claro. Y aunque es cierto que los temblores de tierra pueden modificar el terreno, la forma específica de las huellas del diablo no encaja con los patrones que suelen dejar los eventos sísmicos. Parece que cada vez nos adentramos más en un laberinto de posibilidades, sin encontrar una salida clara. ¿A qué conclusión podemos llegar después de analizar todas estas teorías? Quizás la conclusión más importante es que el misterio de las huellas del diablo sigue vivo. A pesar de los años transcurridos y los numerosos intentos por desentrañar el enigma, Ninguna explicación ha logrado convencer por completo a la comunidad científica. es fascinante pensar que un suceso ocurrido hace casi 2 siglos siga desafiando nuestra lógica y despertando nuestra curiosidad. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el mundo natural aún guarda secretos. Secretos que escapan a nuestra comprensión. Y que en ocasiones la realidad puede ser más extraña y sorprendente que cualquier ficción. Quizás la respuesta al misterio de las huellas del diablo se encuentre en algún archivo olvidado, O en un testimonio pasado por alto. o incluso en un fenómeno natural que aún no hemos descubierto, O tal vez el enigma siga sin resolverse. alimentando nuestra imaginación. Y recordándonos que siempre habrá lugar para lo desconocido en nuestras vidas. Es precisamente esa incertidumbre lo que hace que este caso sea tan cautivador. Nos invita a seguir investigando, a cuestionar nuestras certezas y a mantener viva la llama de la curiosidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Esperemos que os haya resultado tan intrigante como a nosotros. Y recordad, la próxima vez que veáis huellas en la nieve, mirad con atención. Nunca se sabe qué secretos podrían estar ocultos bajo la superficie.